mis reinas, prepárense. Porque el resumen de esta semana no viene suave. Viene histórico. Desde una verdadera semana de oro que posicionó a Becky en tecnología, lujo y belleza global, hasta eventos y campañas que siguen consolidando el poder de Freen en la industria. Tuvimos lanzamientos que paralizaron ventas, apariciones que elevaron el nivel de cada escenario, y movimientos estratégicos que confirman que ambas están jugando en ligas cada vez más grandes. Una semana de crecimiento individual, impacto internacional. Y ese sello Freen Becky que nunca falla. Presencia, química y dominio total. Así que prepárense, porque aquí está todo lo que pasó esta semana en el mundo de Freen Becky. Esta semana empezó de una forma muy íntima, muy emocional, pero terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes en la carrera de Becky. Nuestra Becky ya reveló la portada de su nuevo sencillo Skin, y lo que vimos, nos dejó en el suelo. Porque no es solo una portada, es una sensación, es un concepto íntimo, cálido, de hogar, de cercanía. Esa pose, esos colores, te invitan literalmente a apagar la luz, ponerte los headphones y sumergirte en ella con tu imaginación. Y yo no sé ustedes, pero esto se siente como uno de sus proyectos más personales. Pero lo curioso, es que Freen también reveló la portada de su photobook Home with Her. Y escuchen cómo lo describió. Una chica en su propio espacio, sintiéndose segura, tranquila, siendo ella misma, un momento donde simplemente estar es suficiente. Y para el fandom esto no es cualquier concepto. Sabemos lo que le costó a Freen encontrar ese hogar. Después de todo lo que vivió, la invasión a su privacidad, el tener que irse de su propio espacio, pasar de un lugar a otro, reconstruirse. Y ahora, no solo lo logró, sino que nos está abriendo la puerta a su mundo. Eso dice todo. Y ahora díganme ustedes si no es demasiada coincidencia. Porque el concepto de Becky y el de Freen se sienten igual. Misma vibra, misma intimidad, hasta los colores, la composición. No lo puedo confirmar, pero eso parece el mismo universo. La conexión de Freen Becky ya no se queda en pantalla, se filtra en todo lo que hacen. Y cuando creíamos que la semana se iba a quedar en lo emocional. ¡Boom! Becky Armstrong acaba de hacer historia. No estamos hablando de una noticia más, estamos hablando de un cambio de nivel. Becky firmó con CAA. Sí, CAA, la agencia más poderosa del mundo en entretenimiento, la misma que maneja a Zendaya, Brad Pitt, Tom Hanks. Y aquí viene lo más importante. Becky es la primera actriz tailandesa en lograrlo oficialmente. Esto no es solo un contrato, esto significa que ahora Becky tiene a Hollywood buscándole proyectos activamente. Y si alguien se pregunta por qué Becky, la respuesta es simple, tiene el paquete completo. Habla inglés perfecto, tiene una presencia global impresionante y ya demostró que puede hacerlo todo, drama, acción, comedia. Y sinceramente, verla pasar de eventos en Tailandia a firmar con la agencia más grande del mundo, no es normal. Esto es historia. Y ahora todo tiene sentido. Cuando fue a Los Ángeles por el evento de Chanel nos dijo que venían sorpresas. Bueno, esta era una de ellas. O sea, no es solo un paso para ella. Está abriendo la puerta para toda una industria. A partir de ahora, Becky ya no es solo una estrella en Asia. Es una apuesta directa de Hollywood. Hoy Freen nos abrió una ventanita mucho más íntima de su experiencia en Milán, bueno, en Roma, porque ni ella misma sabía al inicio dónde estaba, y eso lo hizo todavía más real. Todo comienza con su primer look, preguntándonos qué nos parece, entre risas, viento en contra y una energía que no se explica, porque sí, llevaba 2 días sin dormir, pero aún así estaba emocionada, brillante, presente. Y eso dice mucho de ella. Durante todo el blog la vemos muy en su esencia, espontánea, curiosa, incluso preguntándole a ChatGPT sobre los detalles del lugar, intentando entender ese aire romano y griego que la rodeaba.
y aunque parecía un viaje de trabajo, también se sentía como una pequeña aventura personal. Algo muy bonito es que menciona que no se sentía sola, porque estaba con P-Jeff. Ese detalle, aunque simple, le da una calidez especial al blog. La vemos acompañada, riendo, siendo ella. Luego entramos en modo trabajo, y aquí es donde Flynn vuelve a demostrar su nivel. Nos explica su look, un concepto vintage inspirado en los años 70, con esa vibra de mujer elegante, un poco inalcanzable, con maquillaje tipo cat-eye y una estética muy cuidada. Pero no todo fue perfecto. El clima jugó en contra, la lluvia, el estrés, la presión del evento, incluso ella misma dice que en un momento estuvo a punto de llorar. Y aún así, salió, dio la cara, y cumplió. Y cuando llega el desfile, se nota cuánto lo disfrutó. Habla de las telas, de los colores, de la inspiración romana, de lo romántico y lo sexy, no desde un punto superficial, sino desde alguien que realmente aprecia lo que está viendo. Al final, el cierre es sencillo pero honesto. Está cansada, tiene que ir al aeropuerto, le hubiera gustado quedarse más, pero se va agradecida, feliz, y con esa sensación de haber vivido algo especial. Y creo que eso es lo que hace este blog tan diferente, no es solo moda, no es solo trabajo, es Flynn mostrándonos su proceso, su esfuerzo y su humanidad detrás de todo ese glamour. นาแกนอะไรเงี้ยดูรู้สึกว่ารอบเนี้ยไม่แน่ใจว่าสถานที่มันจัดใหญ่ด้วยหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าเขาจัดชุดแบบเยอะมากแล้วก็ชุดเยอะมากทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็เก่งมากเนาะใช่ของสวยเยอะมาก Y en medio de tantos eventos, logros y momentos intensos, también tuvimos uno de esos espacios que nos derriten el corazón. Porque nuestro amado Fluffy, el perrito salchicha de nuestra conejita, estuvo de cumpleaños. Y es imposible no recordar cómo llegó a la vida de Flynn en el momento justo. Ella siempre nos había contado cuánto amaba a los perros, que eran su animal favorito, pero que por falta de espacio y tiempo no había podido tener uno. Su sueño siempre fue tener una casa grande, con patio, llena de amiguitos de 4 patas. Y entonces llegó ese 9 de septiembre de 2023, cuando en una reunión de fans nos presentó por primera vez a su compañerito incondicional. Y quienes estuvimos ahí, aunque fuera desde la pantalla, lo sentimos. Fue la primera vez en semanas que vimos a Flynn sonreír así, tan libre, tan genuina, después de todo lo que había pasado. Por eso Fluffy no es solo una mascota. Llegó como ese pequeño rayo de luz, como un apoyo emocional, como ese ser que vino a despejar nubes grises y llenar su mundo de alegría. Y claro, con su llegada también vinieron las teorías. Muchos fans creen que pudo haber sido un regalo de Becky, desde aquel viaje a Corea donde esta raza es tan popular. Entre el bolso sospechoso donde apareció Fluffy y el nombre, que coincide con el perrito de Harry Potter, las dudas quedaron en el aire, y ya sabemos quién es fan de esa saga. Pero más allá de teorías, lo que sí es real es el amor. Hemos visto a Fluffy crecer, ser travieso, morder todo, poner a Flynn a correr, y también esos momentos tan tiernos como cuando lo entrenaba con su frase Good Boy, enseñándole a sentarse y dar la patita. อันไหนขอมือค่ะขอมือขอมือ Good boy no ขอมือค่ะ Good boy ฝั่งนี้ Good boy Sit down Sit Sit คอยไม่เห่านะ No no ไม่เห่าคอยค่ะ Good boy Hoy ya no es un cachorrito, ha crecido, y lo ha hecho rodeado de amor. Y qué bonito es celebrar que sigue ahí, acompañando a nuestra conejita, y también, de alguna forma, a todos nosotros. Tenemos que hablar de uno de los momentos más especiales y significativos para el fandom. Porque esto no fue solo un evento, esto fue historia, hogar y emoción en un solo lugar. Flynn y Becky regresaron a Central World, ese lugar que ya es prácticamente su casa. Y no es exageración decirlo, porque este fue su encuentro número 9 ahí. 9 veces llenando uno de los centros comerciales más importantes de Tailandia, 9 veces reuniendo a miles de fans, 9 veces haciendo historia. Pero esta vez fue aún más especial,
porque ocurrió durante el Songkran, la festividad más importante del país. Y aquí hay algo clave, no es casualidad que ellas sean las protagonistas de un evento así. Esto significa que ya no solo son estrellas, son representantes de la cultura tailandesa moderna. Y por si eso fuera poco, el pueblo habló. Pantip, que es básicamente el termómetro real de la opinión en Tailandia, las coronó como la pareja con la que todos quieren jugar Songkran. Y eso tiene un significado hermoso, porque en esta festividad, mojar a alguien es una forma de bendecir, de desearle cosas buenas. Así que sí. Frin y Becky no solo son populares, son queridas. Queridas de verdad. Y ver cómo todo esto se conecta, es increíble. Porque mientras Becky está firmando con Hollywood, mientras ambas conquistan escenarios internacionales, regresan a casa, y su gente las recibe como lo que son, reinas. Y antes de ver todo lo que pasó en el escenario, hay que hablar de la rueda de prensa, porque aquí ya nos estaban dando pistas de todo. Frin empezó con algo muy bonito, hablando del impacto cultural. Dijo que se siente feliz de ver cómo los fans internacionales están conectando cada vez más con Tailandia, con su cultura, y que el Songkran ya no es solo algo local, sino una experiencia global. Y Becky confirmó totalmente eso, incluso contando que su propia familia en Inglaterra y Escocia le pregunta por el festival. O sea, el alcance ya es real. Pero aquí viene lo curioso. Ninguna de las dos celebra Songkran como uno pensaría. Ellas mismas dijeron que probablemente se quedan en casa, descansando con sus familias. Y eso dice mucho, porque mientras el mundo las ve como el centro de la fiesta, ellas lo ven como un momento de pausa, de recargar. Y de hecho lo planificaron así, porque saben que después, viene una agenda completamente llena. Confirmaron que la serie ya terminó de grabarse al 100%, y que ahora entran en etapa de promociones. Así que sí, vamos a verlas mucho más juntas en las próximas semanas. Y aquí otro bombazo. Becky habló de su debut musical. Skin, su primer single, sale el 1 de mayo. Un proyecto que describió como un sueño, una canción con un tono triste, íntimo, el inicio de algo mucho más grande. Y Frin, como siempre, apoyándola desde su lado, esperando escucharla igual que los fans. También dejaron claro que este año estará cargado de fan meetings, viajes, proyectos internacionales, pero que aún están organizando todo porque ambas acaban de abrir sus propias empresas. O sea, están construyendo algo mucho más grande detrás de cámaras. Y cuando le preguntaron a Becky por Nano, fue completamente honesta. Reconoció que ha sido una montaña rusa, que hay opiniones divididas, pero que las respeta todas. Y esto es clave, explicó que su versión es diferente a propósito. Más juguetona, más traviesa, incluso con una vibra Gen Z. No está intentando copiar, está reinterpretando. Y cerró con algo muy sincero. Agradeciendo a quienes le dieron una oportunidad, reconociendo que no es perfecta, pero que dio lo mejor de sí. Y eso, conecta. Después, en el evento, llegó ese momento tan Frin Becky. Cuando les preguntaron por un sueño juntas. Se miraron, se rieron, susurraron. Y al final dijeron algo tan simple, pero tan real. Viajar juntas, y descansar. Nada de grandes planes. Solo parar. Porque trabajan demasiado. Y cuando les pidieron describirse, Frin dijo que Becky es como un sunshine. Un rayo de sol, algo que da alegría, frescura, luz constante. Y Becky respondió llamando a Frin una flor. Hermosa, fresca, imposible no admirar. Y sí, el fandom explotó con eso. Pero más allá del show, lo que realmente marcó este momento fue lo de siempre. Ellas. Porque estaban en modo cero disimulo. Frin completamente pegada a Becky, manos en la cintura, roces constantes, miradas, cualquier excusa era válida. Y no era casualidad. Todos vimos que había espacio. Pero Frin siempre encontraba el camino hacia ella. Y Becky, cómoda, natural, como si ya fuera parte de su día a día. Como si no hiciera falta explicarlo. Los momentos que nos regalaron fueron oro puro. Grabándose juntas, ayudándose con la cámara, haciendo poses, siendo simplemente ellas.
Y ese instante con las burbujas. Becky mirándola completamente embelesada, mientras Frin jugaba ignorando todo lo demás. Ese tipo de momentos no se actúan. Se sienten. Y Becky también respondía, porque cada vez que Frin pasaba cerca, sus manos la buscaban automáticamente. Como imanes. Como costumbre. Como algo que ya vive en ellas. Y sí, esos besitos al aire. Sabemos perfectamente que no eran al aire. Este evento no solo fue bonito. Fue un recordatorio. De por qué este fandom siente lo que siente. De por qué Frin y Becky siguen siendo las reinas del GL. Y de por qué, después de tantos años, siguen haciendo que todo se sienta igual de especial o incluso más. Porque cuando están juntas, no importa el lugar, el evento o el contexto, siempre se siente como casa. Becky, Becky, I am Mexico. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estás preciosa. Gracias. Gracias, Becky. ¿Me das tu firma? Te amo. Thanks, please. Me amo, Becky. Te amo, Becky. Me amo, Becky, right? Te amo, Becky. Sí, gracias, Becky. Gracias. A ti. Por fin tenemos teaser de DR. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué nos hacen esto? Porque esa probadita no fue suficiente, fue tortura emocional. Nos dejaron con más hambre que nunca. Estamos oficialmente en cuenta regresiva para el estreno este sábado 16 de mayo, y lo que vimos, promete una locura. ¿Vieron esas escenas? Porque hablemos claro. Esa patada de Frin no fue cualquier cosa. Nuestra conejita se puso en modo acción real, y se nota que no hay doble ahí. La fuerza, la técnica, la presencia, se ve el trabajo físico detrás. O sea, Frin viene a servir acción y a rompernos el corazón al mismo tiempo. Y Becky. Becky no caminó. Becky flotó. Esa mirada de princesa, de yo domino este mundo, de verdad, Princesa Blue está en otro nivel. Elegancia, poder, misterio. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy oficialmente a sus pies. Y lo más fuerte de todo es que esto es solo el teaser. Pero para entender mejor lo que viene, escuchen esto. El propio director, P. Fuse, habló sobre el proceso y confirmó lo que ya sospechábamos. Esto no es una historia cualquiera. Es una de las más complejas de todo el proyecto. Primero, sobre Becky. Explicó que construir a su personaje fue todo un reto. Porque no solo es una princesa. Es dos versiones en una. Tuvieron que trabajar cada detalle, postura, comportamiento, presencia. Y además mostrar su evolución emocional a lo largo de la historia. O sea, Becky no solo está actuando. Está construyendo capas. Y sobre Frin. Confirmado, acción pura. Dijo que entrena muchísimo porque tiene muchas escenas físicas. Y aquí viene lo interesante. La elogió por su movimiento. Por cómo se desplaza en escena. Y eso viene de su background en danza tradicional. Por eso todo se ve tan fluido, tan natural, tan estético incluso en acción. Y sí, también dejó ver ese lado divertido del set. Diciendo que Frin pedía descanso, y él simplemente le decía que no. Pero el resultado está ahí. Se ve. Se siente. Y ahora el dato más fuerte. Cuando le preguntaron cuál de las 4 historias era la más difícil, respondió sin dudar. Sanea Bayo. DR. ¿Por qué? Porque no es solo romance. Es supervivencia. Acción constante. Persecuciones. Villanos. Emboscadas. Nada de viajes tranquilos. Aquí cada paso es peligro. Cada lugar al que llegan, se convierte en un nuevo conflicto. Es una historia densa, intensa, y completamente en movimiento. Así que sí. Lo que viene con DR no es solo otra serie más. Es acción, es emoción, es desarrollo de personajes.
Y sobre todo, es Frin Becky explotando la pantalla otra vez. Y yo no estoy lista. Pero quiero que llegue ya. Y en medio de todo este caos de proyectos, teasers y anuncios, Becky decidió regalarnos un momento mucho más íntimo. Se conectó en TikTok desde sus vacaciones. Sí, en sus días de descanso. Y aún así, apareció para nosotras. Porque si algo tiene Becky, es que nunca nos olvida. Desde el inicio se mostró súper cercana, agradeciendo todos los mensajes, aunque admitió que iban tan rápido que no podía leerlos todos. Pero ahí estaba, intentándolo. Presente. Conectada. Nos contó que estaba relajándose, que por fin estaba descansando después de tanto tiempo sin parar, incluso pudo ir a la playa. Aunque claro, muy Becky decir que ahora le duele todo el cuerpo y que quizás ya se está poniendo mayor. Y yo, reina, por favor. También habló de su salud, y esto es importante. Dijo que ha mejorado. Que está aprendiendo a priorizar el descanso, a cuidarse más, y que incluso sus pulmones están mejorando poco a poco. Y eso, se siente como un respiro para todos. Pero Becky siendo Becky, no podía no soltarnos un poquito de hype. Confirmó que su primer single Skin sale el 1 de mayo a medianoche. Y aunque no quiso cantar nada todavía, se nota que está emocionada. Porque este proyecto es personal. Es un sueño. Y se le nota en cómo lo habla. También dejó caer que vienen viajes, que va a tomar un avión pronto. Y que hay muchos secretos. De esos que no puede contar aún. Pero que vienen con cosas buenas. Y ya sabemos lo que eso significa. Por otro lado, nos regaló esos momentos tan ella. Como cuando dijo que extraña comer po aunque ya había comido bastante. O cuando intentaba voltear la cámara para mostrarnos la vista y no le salía. O preguntando si los fans estaban viendo el live escondidos en clase. Becky en modo caótica y adorable. También habló de Nano. Dijo que su episodio favorito es el 3, porque siente que conecta con ella. Pero dejó claro algo. No sean así en la vida real. Y ahí, pequeña indirecta incluida. Contó también que para ese casting tuvo que cortarse el cabello. Aunque ahora prefiere volver a llevarlo largo. Y entre risas, halagos y momentos random. Nos recordó lo más importante. Que estaba ahí porque nos extrañaba. Literal. Entró solo a saludar. A compartir un ratito. A hacernos sentir cerca, incluso cuando está lejos. Y cerró como siempre. Con cariño, con dulzura. Deseándonos buenas noches, buen día. Y soltando ese, los extraño que no necesitaba decir. Pero dijo igual. Porque Becky puede estar de vacaciones. Pero su conexión con el fandom no descansa nunca. Nuestra conejita apareció en TikTok. En uno de esos lives que se sienten más como una llamada que como una transmisión. Desde su casa, en su espacio. Relajada, sin filtros. Frin comenzó saludando, contando que tenía el día libre. Aunque al día siguiente volvía al trabajo. Y desde ese momento, todo se sintió muy ella, natural, tranquila, cercana. Nos fue mostrando su casa, diciendo que tenía muchísimo por organizar. Como si simplemente estuviéramos ahí acompañándola. En medio de ese ambiente tan íntimo. Nos enseñó algo que le hizo ilusión. Un vinilo que compró en Estados Unidos. De segunda mano, con temática navideña. De esos que no compras por necesidad, sino porque te hacen sentir algo. Puso música, cantó un poco. Y por momentos, el live se sentía como entrar en su mundo. También estuvo jugando con su perrito. Hablándole con ese cariño que ya conocemos. Mientras seguía conversando con los fans. Pero no todo fue calma. Frin confesó que estaba cansada. Que ha estado trabajando mucho. Y que incluso el ejercicio reciente le dejó dolores en el cuerpo. Y ahí soltó una historia que mezcla lo duro con lo gracioso. Durante un rodaje en una cueva, en medio de la naturaleza. Después de caminar kilómetros y grabar en condiciones complicadas,
perdió su dispositivo de monitoreo. Literalmente, desapareció. Pero en vez de frustrarse, lo contó riéndose. Como diciendo, sí, pasó, y está bien. Uno de los momentos más bonitos de Live fue cuando habló de su mamá. Contó que le compró un carro nuevo. No para ella, para su mamá. Pensando en su comodidad, en su seguridad. En que no tuviera que forzar la vista usando el mapa. En que tuviera un vehículo más espacioso y eficiente. Incluso mencionó que le gustaría que fuera eléctrico. Pero aún no encuentra el ideal. Y ahí te das cuenta del tipo de persona que es Frim. También habló de sí misma. Y de algo con lo que muchos conectaron. Se considera introvertida. Salir la cansa. Le consume energía. Prefiere estar en casa. Pedir comida, escuchar música, ordenar. Estar en su espacio. Y por eso, a veces no está tan activa en redes. No es distancia, es enfoque. Porque si algo dejó claro, es que está completamente dedicada a su trabajo. Está preparándose mucho. Aprendiendo idiomas, como francés. Ensayando, estudiando. Todo para proyectos importantes que vienen. Incluso adelantó uno muy especial. Su Photobok Home with Her. Un proyecto que, según ella, refleja completamente su estilo. Algo cuidado, trabajado, pensado para sorprender. También habló de lo que viene. Un viaje a Vietnam. Eventos donde se encontrará con fans. Y más contenido, aunque a su ritmo. Porque sí, dijo que los extraña. Y que intenta aparecer siempre que puede. Hubo incluso espacio para su lado más directo. Cuando habló de los comentarios negativos. Dijo que le parece curioso como muchas personas critican, desde cuentas sin foto, sin identidad. Pero lejos de afectarle. Lo tomó con humor. Sin miedo. Sin peso. Y como no podía faltar. Nos regaló un momento divertido intentando hablar francés. Soy una sorciere, una bruja. Entre risas, ligera, sin pretensiones. Ya casi al final. Entre música, su perrito y comentarios. Frim volvió a lo esencial. Dijo que extraña a sus fans. Que le gusta este tipo de interacción. Y aunque estaba cansada, se quedó un ratito más. Porque no quería irse. Se despidió como solo ella sabe hacerlo. Con cariño. Con cercanía. Y con ese pequeño detalle que lo resume todo. Solo vine a saludar, para que no me extrañen tanto. Aunque yo sí los extraño. Y de cercana e íntima, pasamos a la Frim Saroche imponente y poderosa. Porque con el lanzamiento del nuevo Intuit Premier dejó algo muy claro. Ella no promociona productos, los convierte en necesidad. El concepto es simple pero poderoso, Perfect Skin. Esa piel luminosa, suave, casi irreal, pero que en ella se ve tan natural que hasta duele. Y el mensaje es directo, sin rodeos. Si quieres esta piel, ya sabes que tienes que usar. Pero aquí hay historia. Intuit no es cualquier marca. Fue de las primeras en apostar por Frim Becky. Y hoy, siguen ahí. Firmes, leales, sin soltarla. Y eso se nota. En cómo la cuidan. En cómo la presentan. En cómo la celebran. Porque Frim no es solo embajadora, es el rostro de la marca. Y hablemos de look, porque wow. Ese conjunto rosa pastel, suave, elegante, delicado. Le quedaba como hecho a medida. Una mezcla perfecta entre ternura y sofisticación. De esas que no gritan, pero dominan todo el lugar. Y aún así, sigue siendo ella. Carismática. Chispeante. Impredecible. Haciendo caras, jugando, riéndose. Hasta bebiendo agua logra ser adorable. Es imposible no mirarla. รวมแม่รวมกันแม่รวมเอาคำตอบเอาผัดทะเลใบหมูกุ้งข้าวผัดเอาผัดทะเลหมูกุ้ง
Pero el momento que tocó el corazón fue otro. Cuando vio todos esos mensajes de fans. Post-its llenos de amor, de apoyo, de orgullo. Y ahí, se sintió. Esa conexión real. Porque más allá de la imagen perfecta, hay una artista que sabe quién la sostiene. Y sí, habló de su rutina. De cómo usa los productos. Y honestamente, viéndole la cara, no hay argumento que discutir. Esa piel no se vende, se presume. Y como si faltara algo para rematar. La dinámica. Fans tratando de adivinar lo que decía, algunas solo leyendo sus labios. Imagínate ese nivel de concentración. O mejor dicho, de suerte. Porque estar tan cerca. Y encima mirarla así. No es un juego, es un privilegio. Frin no solo vendió un primer. Vendió una imagen. Una sensación. Una aspiración. Y lo hizo como lo que es. Una reina de la industria. มีไว้ทุกรักนะทุกปีให้เธอ Ok, vamos a hablar claro. ¿En qué momento Becky Armstrong decidió vivir 7 vidas en una sola semana? Porque venimos de verla en modo tecnología, en modo chill, en modo caos, y ahora la señora dice, ok, voy a cerrar con lujo nivel diamante. Porque claro, ¿por qué no cerrar la semana en el lugar más exclusivo de Bangkok? Normal. Casual. Cosas de Becky Armstrong. Para el que no entienda el nivel, Central Chidlom no es un mall. Es el mall. Donde va la gente con dinero serio, y donde tú entras y automáticamente te sientes pobre sin que nadie te diga nada, y Becky ahí. No fue invitada cualquiera. Fue la invitada. Y aquí es donde yo necesito que hablemos del cambio de personalidad. Hace 2 días estaba corriendo, sudada, sobreviviendo en Running Man, y ahora es diamante andante vestido de alta costura, joyas, cara de... Sí, yo nací para esto. Hollywood vieja escuela, elegancia nivel no me mires mucho que te intimidas. Es que Becky no tiene rango, tiene multiverso. Y ojo, porque aquí no solo hay cara bonita, hay estrategia. Central Chidlom quiere atraer a la nueva generación de lujo, y Becky es literalmente el imán perfecto. Elegante, cercana, viral y con un fandom que no pregunta, compra. Conclusión, Becky no fue a un evento, fue a recordarle a todos que puede pasar del lodo al diamante sin despeinarse. ¿En qué momento Becky se convirtió en CEO de tecnología? La semana de oro sigue escalando y esta vez nos tocó. Oppo Find X9S Becky. Y no fue un eventito más. Esto fue Becky diciendo, también domino el mundo tech, por si tenían dudas. Primero, el look. Señores, traje de 2 piezas, corbata, porte de ejecutiva que firma contratos millonarios antes del desayuno. Yo no sé ustedes, pero ahí no había idol. Ahí había poder. Segundo, el producto. El Oppo Find X9S no es cualquier celular. Es el monstruo de la fotografía 2026. Y Oppo dijo, necesitamos a alguien que haga ver esto aspiracional. Y entró Becky como, permiso, yo soy la respuesta. Porque aquí está el truco del marketing, sí, modo analista activado. Becky no solo es bonita, es creadora visual. Le encanta tomar fotos, documentar su vida, estética impecable. O sea, literalmente el target perfecto. Y cuando empezó a presentar, no leyó. No posó. Explicó. Habló de la cámara Hasselblad como si fuera fotógrafa profesional. Te vendió la experiencia, no el aparato. No es un teléfono, es un recuerdo. Perdón, ¿cómo no voy a querer comprarlo ahora?
Encima te muestra ejemplos. Sunset Orange vibra cálida, feliz, bonita. Lavender Sky Fashion, editorial, detallado. Midnight Grey oscuro, cool, misterioso. O sea, Becky no presentó un celular, presentó 3 personalidades en formato foto. Y aquí viene lo peligroso. Este no es un contrato cualquiera, esto es Becky siendo la cara de la innovación. El fandom colapsó, como siempre. Hashtag en tendencia. Gente queriendo el teléfono. Fans esperando photocards. ¿Y tú? Mirando tu celular actual como. Ya no me llenas. Ahora, momento rueda de prensa porque aquí Becky se puso seria. Confirmó su canción Skin 1 de mayo, 12 de la noche. Habló de castings, esfuerzo, quedarse noches enteras trabajando. Dijo algo clave, si lo quiero, doy lo mejor de mí. Y ahí entiendes por qué está donde está. También habló de DR. Que fue un proyecto largo, con problemas, pero que lo terminó con amor y espera que nos dé consuelo. Y ese contraste me encanta. SEO tecnológica en tarima. Artista sensible hablando de su trabajo. Y ojo con esto, porque aquí Becky fue muy real. Al principio le afectaban los comentarios negativos, pero ahora los acepta. Aprende. Sigue creciendo. Y remata con lo más importante. Mis fans no son falsos, son honestos. Ok, ya, llévense mi dinero, mi respeto y mi estabilidad emocional. Conclusión rápida porque esto ya es demasiado. Becky Armstrong no está probando cosas. Está construyendo una imagen global inteligente. ¿Y tú pensabas que esto se iba a calmar? Ja. Esto apenas está empezando. สวัสดีค่ะทุกคนก็เบกกี้นะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะมาเล่าถึงไลฟ์สไตล์ผ่านมุมมองใหม่ๆของเบกกี้นะคะ Y ahora sí, para cerrar esta semana como se merece. Becky Armstrong llegando a L'Oréal Paris se sintió como ese momento en el que te das cuenta de que ya no estamos hablando de promesas, sino de una realidad totalmente consolidada. Verla como imagen del Raffia Cushion no es solo otra colaboración bonita. Es Becky entrando oficialmente a una de las ligas más grandes de la belleza global. Y se nota. Desde que aparece, todo el concepto encaja con ella, esa piel luminosa, natural, fresca, ese estilo que no se ve forzado, sino que simplemente es. El look en blanco fue otro nivel. Tenía una presencia tranquila, elegante, casi como de princesa moderna, pero sin perder esa cercanía que la hace tan especial. Porque incluso en un evento de este nivel, sigue siendo ella, sonriendo, haciendo gestos tiernos, conectando con los fans como si estuviera en un espacio mucho más íntimo. Becky, if you and Green have different events at the same day, same time, how should we split ourselves? Same time, same day. How should mommy split ourselves? Huh? No, let's see. I need an answer. We don't know how to split. Young ma. How? Becky, Kyle over Babyland? Really? Sam. Becky. Y es imposible no verlo en conjunto. En una sola semana la vimos en tecnología, en eventos de lujo, en entretenimiento, y ahora como rostro de L'Oréal. No se siente saturado, se siente estratégico. Como si cada paso estuviera construyendo una imagen mucho más grande, mucho más completa. Además, todo lo que dejó caer en la rueda de prensa solo suma más emoción. Habló de nuevos proyectos, de un anuncio internacional, de música, de escribir, y ahí es donde entiendes que no se está quedando en una sola área. Está creciendo en todas. Al final, este evento no fue solo sobre un producto. Fue sobre ver hasta dónde está llegando Becky. Y honestamente, da la sensación de que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. เดี๋ยวจะมีข่าวดีนะคะวันนี้จะมีข่าวดีอะไรวันนี้เหมือนกันค่ะอาจจะเช้าของที่นู่นมั้งคะเช้าของที่นู่นที่ไหนอะลูกต้องรอติดตามแต่ว่าแบบเป็นโปรเจกต์ที่คุยมาเยอะมากมีตติ้งมาเยอะมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลย
เป็นสายไหนเป็นประมาณไหนครับแบบสปอยนิดได้ไหม อินเตอร์เลยค่ะใช่ แน่ international Y hasta aquí el resumen de esta semana. Una semana que, sinceramente, no solo nos dejó momentos icónicos, sino que también nos confirmó algo que ya veníamos sintiendo. Flynn y Becky están en un punto de sus carreras donde cada paso cuenta. Cada aparición suma y cada proyecto eleva aún más su nivel. No es solo contenido, no son solo eventos, es evolución constante. Y lo más bonito de todo es que estamos aquí, viéndolo en tiempo real. Ahora cuéntenme ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de la semana? ¿El evento que más los sorprendió? ¿El look que no pueden superar? Los leo en los comentarios, porque sé que hay mucho de qué hablar. Si les gustó este resumen, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con alguien que también esté viviendo esta era Flynn Becky con la misma intensidad. Nos vemos en el próximo video, porque si algo nos han dejado claro, es que esto no se detiene. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.